¿cuáles son los principales resortes que detonan el sentimiento moral en su institución u organización? Bueno, algunos de estos yo los entiendo que no necesariamente pasan o son exclusivos de la institución, sino que son a nivel general, ¿no?, en el país. Y algunos de ellos serían, por ejemplo, la justificación de que se obtiene un bien mayor, pero a consecuencia o más bien como una gracias a que se hizo algo éticamente incorrecto, ¿no?, que fue menor. Tiene que ver con diferentes backgrounds de que la gente puede tener dentro de una institución. Si no hay reglas claras o si no hay una visión o un punto de partida dentro de la empresa, entonces cada quien va a interpretar la moralidad y la ética como la trae de casa, ¿no?, como se la ha formado en la vida. Entonces, digamos que uno de los detonadores tiene que ser pues, que no haya como acuerdos previos, ¿no? Me parece que es el principal. Los principales que siento que aplicarían siendo representados en la compañía son la justificación moral, el etiquetado eufemístico, la disolución y el desplazamiento de la responsabilidad. El primero se aplica cuando tenemos que hacer las agendas de negocios de extranjeros con empresarios mexicanos. En ocasiones tenemos que modificar las circunstancias para que las empresas mexicanas accedan a tener una entrevista con los extranjeros. Esto con el fin que sabemos que al final del día de la reunión será de gran provecho y con esto estamos buscando el bien común. El etiquetado eufemístico, en este caso hay muchas veces que lo aplicamos, por ejemplo, cuando uno de nosotros cometemos un error, pero no lo aceptamos, o bien pensamos que no tendrá consecuencias graves, y por eso no le buscamos solución en el momento, pensando que no pasará a mayores. El desplazamiento de responsabilidad, creo que aquí es un ejemplo cuando delegamos responsabilidad y trabajo para aligerar mi carga de trabajo y alguno de mis subordinados comete un error y me respaldo en que yo había delegado eso y no era mi responsabilidad, pero sé que al final del día, si algo sale mal con un empresario o está descontento, la responsabilidad final es mía. Además, tampoco soy el único que supervisa, por lo que ahí aplicaría lo de la disolución de responsabilidad. ¿En la institución son conscientes de dichos resortes? Sí, estaba pensando en la mañana en eso y yo creo que sí, y que hay varios ejemplos. Uno de ellos es cuando se hacen las entrevistas incluso de profesores, ¿no?, de entrevistas de trabajo, que las hacen personas pues especializadas de recursos humanos, o, bueno, de talento y cultura aquí en el tecnológico. Y en esas entrevistas pues se les pregunta, por ejemplo, a las personas qué han logrado o qué consideran ellos que ha sido un gran logro, ¿no?, para ellos. Y muchas personas responden sus logros, pero también muestran o pudieran mostrar algo que no han logrado y digamos que le echan la culpa a las circunstancias. También eso pasa muy comúnmente cuando se hacen entrevistas a los aspirantes a las carreras, ¿no? Una pregunta muy simple es que cómo considera que fue su promedio de la preparatoria, si fue bueno o si fue malo y por qué, ¿no? Y muchos responden y sí son conscientes de que fue bueno o fue malo gracias a ellos, pero muchos ponen ejemplos de que fue malo porque pues me dedicaba a hacer otras cosas, o fue malo porque no entendí bien por tal profesor, etcétera, ¿no? Entonces ahí otra vez están justificando como sus actos a partir de otras cosas, ¿no?, de las circunstancias. Yo creo que sí, yo creo que eso es algo que todo el mundo tiene consciente y que en la medida que no hay entendimiento, pues se va haciendo mayor conciencia, ¿no?, de dónde está parado todo el mundo y sobre todo de hacia dónde se pueden mover, ¿no? Si estos desentendimientos son importantes e irreconciliables, pues entonces no habrá manera de llegar a acuerdos. Entonces por eso es importante hacerlo antes y a más pronto se detecten, pues más fácilmente será llegar a acuerdos. Creo que como tal no estamos muy conscientes que se les denomina resortes, pero sí sabemos que en ocasiones hacemos cosas, ya sea consciente o inconscientemente, para quedar bien y no sabemos que lo estamos haciendo. Sabemos que hay cosas que tenemos que mejorar, pero si somos enfáticos en el compromiso moral de la empresa y los empleados, entonces no debemos dejar pasar cosas muy graves a raíz de estos desentendimientos.
¿Qué efectos trae para su institución que las o los colaboradores se desentiendan moralmente de su compromiso laboral? Yo creo, desde mi punto de vista, que eso sería, o sea, el desentendimiento moral puede ser causante de una limitante, ¿no? En el crecimiento tanto académico como en el crecimiento de la institución en general. Ajá, que sería como poner una barrera, ese sería el efecto, ¿no? Poner una barrera para el desarrollo. Pues toda clase de conflictos, ¿no? O sea, si cada quien no está cumpliendo con lo que le toca, o si están entendiendo de manera diferente lo que le toca, pues se generan roces personales, se generan incumplimientos, se genera estancamiento en el desarrollo de la empresa, por supuesto hay pérdidas económicas, ¿no? Y puede llegar a la disolución de alguna sociedad, ¿no? Ese es un punto que hay que cuidar, es importante. Muy importante porque al final del día debemos rendirle cuentas a las oficinas comerciales extranjeras que, aunque me cueste reconocerlo, en algunos aspectos son muy cuadrados y cerrados, mucho más que los mexicanos, por lo que alguna acción que pueda mostrar indicio de un mal comportamiento es muy mal juzgado por los extranjeros y la reputación de nuestra compañía está en juego. Eso tiene que ver con respecto al nivel profesional, pero a manera personal sí nos interesa siempre mantener en claro la calidad humana y la ética que tenemos todos los que colaboramos en la empresa. ¿Por medio de qué vías considera que es posible abatir el resentimiento moral? Pues pueden ser varias cosas, ¿no? Algunas que se me ocurren sería, por ejemplo, que en los planes de estudio existen las materias relacionadas con ética, ¿no? Ética y ciudadanía. Pero no solo eso, sino que también en ciertas materias de las carreras que son que tienen que ver con la carrera al finalizar, no necesariamente son de ética, pero sí incluyen una parte de ciudadanía, ¿no? O de ética. Entonces eso sería algo bueno, como implementarlo por medio de las materias, esta parte de no desentenderse moralmente, ¿no? Pues justamente con acuerdos previos, ¿no? O sea, la institución tiene que tener muy claro cuáles son las reglas del juego, cuáles son los objetivos, hacia dónde se dirigen, qué se permite y qué no se permite, ¿no? Entonces eso, aparte del contrato que cualquier empleado pueda firmar, tiene que haber un recordatorio constante de hacia dónde va la empresa y cuáles son los objetivos comunes que se tienen que lograr. Bueno, creo que la manera de evitar estas formas de desentendernos es si analizamos las situaciones a las que nos afrontamos de una manera mucho más empática, es decir, ponernos en los zapatos del otro y reflexionar si tú estuvieras del otro lado, cómo te haría sentir que te mientan o te echen la culpa de un error que también corresponde al que supervisa, ya que déjame decirte una cosa, la responsabilidad no se delega, se comparte. Con los ejemplos que presentamos, podemos concluir que los mecanismos de desentendimiento moral son elementos de la vida cotidiana. No dejemos de lado notar que en el mundo profesional también se acuden a estos resortes como parte de los argumentos de justificación humana. Inclusive esta actividad nos ayudó a darnos cuenta que el desentendimiento moral y la práctica profesional no son ámbitos opuestos. Al contrario, es importante sostener una reflexión ética sobre la manera en que tanto directivos como empleados de una organización pueden incurrir en prácticas de desentendimiento moral dentro de sus respectivos ámbitos laborales. De esta forma, poner sobre la mesa qué se puede mejorar y cómo no incurrir en estas prácticas poco éticas. Es importante rescatar que las personas que se entrevistaron pertenecen a diferentes organizaciones y a pesar de que nadie esté exento de una práctica de desentendimiento moral, sería pertinente resaltar el compromiso e iniciativa con la que cuentan para abatir cada vez estos elementos de justificación. Es decir, existe una conciencia activa de lo que hay que mejorar y una intención que se empieza a llevar a la práctica, lo cual debemos tomar como ejemplo a seguir. Gracias a las entrevistas presentadas, podemos analizar como futuros profesionistas cuáles son los errores más comunes y así prepararnos para el mundo exterior y reforzar aún más nuestra formación moral y ética.